Bien, muchas gracias. Pues para iniciar el acto de manera formal, le doy la palabra a David de Ávila, el director de Cultura de aquí del municipio, que nos va a dirigir algunas palabras. Muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes a esta mesa itinerante. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Y a nombre de nuestra presidenta, la arquitecta Jessica Rosalía Umbriz, daré este mensaje de bienvenida. Bienvenidos sean todos y todas y todos a esta mesa itinerante de Ixtapan de la Sal, un espacio de encuentro, reflexión y diálogo que reúne voces comprometidas con la memoria histórica, el patrimonio cultural y la identidad de nuestro municipio y de la región. A nombre del Colegio Mexiquense y del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, agradecemos profundamente su presencia en esta jornada académica y cultural que forma parte del programa permanente de mesas itinerantes, una iniciativa que busca acercar el conocimiento histórico y social a las comunidades, fortaleciendo el vínculo entre la investigación, la crónica y la ciudadanía. El día de hoy tendremos la oportunidad de escuchar valiosas participaciones que nos llevarán por un recorrido por la historia prehispánica de la región, la memoria religiosa, los sucesos históricos que marcaron la vida local, la riqueza fotográfica del siglo XX, las expresiones dancísticas tradicionales, el desarrollo turístico y la conservación del patrimonio arquitectónico de Ixtapan de la Sal. Cada una de estas intervenciones contribuye a comprender mejor nuestro pasado y nuestro presente y nos invita a valorar la riqueza histórica y cultural que da identidad a este pueblo. Reconocemos y agradecemos la participación de las y los ponentes, así como la coordinación de Sergio Padilla Oñate, por hacer posible este ejercicio de diálogo y construcción colectiva de memoria. Deseamos que esta jornada sea de gran provecho para todas y todos y que los aprendizajes y reflexiones aquí compartidos fortalezcan nuestro compromiso con la preservación y difusión de la historia de Ixtapan de la Sal. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Pues bien, muchas gracias a todos y todas los asistentes. Pues solamente remarcarles que esta mesa itinerante es organizada por el Colegio Mexiquense, una institución de investigación y docencia anclada en el Estado de México, en el municipio de Sinacantepec. Por aquí veo algunas personas jóvenes y las no tan jóvenes también. Tenemos programas de maestría y doctorado donde contamos con becas para que estudien allá la maestría en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal. También tenemos una maestría en Historia y un doctorado también en Ciencias Sociales y un doctorado en Historia. Pueden checar ahí en la página. Aquí a mano izquierda se encuentra nuestro stand de libros, por si quieren checar también todas las publicaciones de los investigadores que trabajan ahí con temas interesantes y variados para ustedes, desde historia hasta ciencias sociales en general. Y bueno, solamente comentarles brevemente que justamente estas mesas son una estrategia del Colegio Mexiquense para acercarse a la población precisamente del Estado de México, un estado muy complejo con más de 100 municipios y entonces es una misión importante que tenemos, difundir el conocimiento y que no solamente se quede en el aula encerrada entre académicos, sino venir a compartir con ustedes. Quiero que sepan que esto es un espacio de intercambio, tenemos grandes ponentes que nos van a presentar algunos hallazgos hoy de sus principales investigaciones, gente apasionada que ha estudiado la historia del municipio y bueno, siéntanse, la dinámica va a ser la siguiente, cada persona va a tener 15 minutos para exponernos un poco de una pequeña parte del municipio, ¿no? Con todo el esfuerzo que eso representa y al final de la mesa habrá un pequeño espacio de preguntas y respuestas para aquellas curiosidades que tengan ustedes puedan irlas apuntando y cuando termine la mesa poder preguntar a cada una de las o los ponentes que les interese formularles algunas preguntas que les hayan dejado alguna inquietud. Sí, bueno, sin mayor preámbulo, vamos a empezar con nuestra primer ponencia que irá a cargo de Beatriz Zúñiga Vargas, Zúñiga Bárcenas. Les comento un poquito de su trayectoria. Beatriz Zúñiga Bárcenas es arqueóloga, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente obtuvo los grados de especialización y maestría del posgrado en diseño para la rehabilitación, recuperación y conservación del patrimonio construido por la UAM Azcapotzalco. Desde 1989 se desempeña como profesora investigadora en la sección de arqueología del Centro del INAH del Estado de México. Durante su carrera ha realizado investigaciones en municipios del Valle de Toluca
y del suroeste del Estado de México, con resultados publicados diversos en medios científicos y de divulgación. Ha dirigido proyectos de conservación y restauración de monumentos arqueológicos en Calixtláhuac, Tenayuca y Malinalco. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestra ponente. Gracias, buenos días. Primero, pues quiero agradecer al Colegio Mexiquense, doctor Sergio Padilla, por la invitación de pues, regresar a Ixtapan de la Sal después de tantos años de haber estado aquí. También pues quiero agradecer a quienes hoy están acompañándonos, algunas caras muy conocidas, a quienes les agradezco también haber caminado conmigo algún tiempo. En esta ocasión yo tengo dos cosas en contra, pues, que sirvan, va a servir de pretexto por si no sale bien. No, la situación es que son miles de años de historia de Ixtapan de la Sal. Y pues 15 minutos pues resultan nada, ¿no? Para explicar esto. Por otro lado, pues creo que no se van a observar muy bien las diapositivas, entonces pues si tienen alguna duda al final voy a tratar de resolverla. Por lo pronto pues vamos a iniciar. Entonces, bueno, el título de mi participación tiene que ver con una historia de Ixtapan de la Sal, pero para entender el pasado de Ixtapan de la Sal debemos tener presente que en la época prehispánica los habitantes no conocían, no sabían de estas divisiones políticas, así que era una región amplia. No solamente era Ixtapan, era Tonatico, era Zumpahuacán, era una parte de Malinalco, del estado que ahora es Guerrero, Pilcaya. Bueno, es una región muy amplia que es conocida como las sierras y valles guerrerenses, que se caracteriza por tener mesetas, por tener barrancas, algunos vallecitos pequeños como donde está asentada la ciudad de Ixtapan. Entonces es una topografía un poco compleja, y esta topografía y además todo lo que acompaña esto, como el clima, como la vegetación, todo esto lleva a un desarrollo diferente, por ejemplo, al Valle de Toluca o al Valle de México, o la Cuenca de México. Pero entonces tiene más particularidades Ixtapan con la región sureña que con aquellos lugares. Entonces, debemos tener presente, últimamente o desde hace algunos años, hay tendencias a ser particularistas, a decir, no, yo soy de Ixtapan y lo de Tonatico es diferente. Pues no, en realidad, pues todos vienen de una misma raíz. No tenemos por qué disputarnos quién fue primero, porque pues los asentamientos se complementan, y la investigación o el recorrido que ahorita pretendo dar abarca tanto Tonatico como algunas otras zonas como Tenancingo también. Y entonces, bueno, pues olvidémonos por un momento de estas divisiones políticas. Entonces, otra cosa que hay que tener presente es que la historia prehispánica, vamos a, aquí, no, me parece que es inútil, ¿verdad? Bueno, estas eran unas imágenes donde mostraba yo la topografía, la dificultad del caminar muchas veces por esta región, y bueno, pues hubiera sido más bonito que se viera. Pero vamos a darle otras partes, otras imágenes en donde mostraba algunos detalles de este tipo de topografía, por ejemplo, que hay barrancas,
y estas barrancas, tanto en la época prehispánica como ahora, pues muchas veces se ha tenido que recurrir a los muros de contención. Bueno, se ha ocupado los vallecitos para cultivar y para casa habitación. En la época prehispánica se utilizaron las mesetas para habitar y bueno, entonces, la que sigue, por favor. Entonces, en la época prehispánica se ha reconstruido con los objetos que las personas hicieron y dejaron atrás. Entonces nosotros, por ejemplo, con fragmentos de cerámica, con herramientas, con figurillas, con los cimientos de una casa o con centros ceremoniales, vamos reconstruyendo poco a poco la historia de los pueblos. No siempre son grandes ciudades como Teotihuacán o como Teotenango, hay lugares pequeños, pero incluso hace rato comentaba, pues hasta un tepalcate, una figurita, nos está indicando cierta temporalidad, cierta contacto con otras culturas. Entonces, esto lo hacemos a través del análisis tanto de los objetos que encontramos en el campo como de los códices o de las crónicas que escribieron los frailes cuando llegaron después de la conquista. Entonces es un rompecabezas que tenemos que ir armando y poco a poco, y si nos ayudan también conservando los lugares, avisándonos cuando descubran algo que no sea intencional, que no sea saqueo, pues nosotros podemos ir y recuperar algo de esta información para integrar esa pieza al rompecabezas. Bueno, aquí en esta lámina mostraba yo la periodificación. Los arqueólogos nos hemos valido de una periodificación que va desde los recolectores cazadores hasta la época de contacto o de la época ya, bueno, cuando llegan los españoles, los últimos que en la época del posclásico, en donde eran señoríos militaristas. Las etapas más antiguas son de recolectores cazadores o incluso solamente de la presencia de megafauna. Bueno, ahí traía una diapositiva que desafortunadamente no vamos a poder ver. Entonces, ponía yo si después se pudiera reproducir, es que esta imagen es muy bonita porque está la cronología de los periodos de prehistoria, preclásico, clásico, y lo ilustré con unas figuritas porque siempre los seres humanos nos ha gustado representarnos, que alguien nos vea, que alguien sepa cómo somos, ¿no? Entonces yo creo que me imagino que la mayoría de ustedes ha visto estas figuritas de barro. Entonces esas figuritas, si uno las ve con detalle, vamos a poder identificar los rostros. Vienen a ser como los retratos de la gente. Entonces cuando ustedes las vean, por favor, en un museo, a veces la gente las tiene en su casa, en el campo, porque las recolectó, porque estaban ahí tiradas. Obsérvenlas bien y van a ver que van a poder casi ver a la persona ahí retratada. Entonces esa era la intención de la lámina, de mostrar por diferentes épocas cómo se vestían, cómo se adornaban su cabello o se ponían sus tocados, como en la última etapa las mujeres aparecían ahí cargando a su niño y representaban la vida cotidiana a través de estas figuritas, y esto ayuda mucho a reconstruir la historia. Vamos a darle a la otra. En esta lámina empiezo aquí ya propiamente con la región de Ixtapan, de los hallazgos más antiguos que corresponden a los recolectores cazadores. Desafortunadamente, o no surgió o no lo hemos encontrado, hay restos de megafauna, pero no se ha encontrado ninguna evidencia
ni marcas en los huesos, ni instrumentos asociados a esta fauna que nos indique que convivieron. Entonces, en muchos lugares, pues la fauna andaba por ahí caminando, o bien los huesos eran trasladados a través de los ríos o a través de que se venían como rodando, ¿no? O ciertos lugares, no necesariamente los huesos estaban ahí. Aquí en Ixtapan, tanto en Ixtapan como en Tonatico, se han encontrado este tipo de hallazgos. Y en Tonatico sí los ubicamos bueno, en in situ, en una excavación que se hizo cuando hicieron el colector. Entonces, ese lo encontramos estaba un poco más de 10 metros de profundidad. Los que he visto de Ixtapan de la Sal, desafortunadamente, pues ya han sido extraídos, están en colecciones de particulares. Pero bueno, para nosotros es un indicador de esta etapa y hasta ahorita podemos decir que no hay registros de convivencia de hombres recolectores cazadores de esta etapa. Posteriormente viene el periodo que se denomina preclásico, pero lo entendemos mejor como los agricultores incipientes y las aldeas agrícolas. En esta etapa ya, por supuesto que ya hay presencia humana, ya hay cerámica, ya tenemos algunas muestras de instrumentos de trabajo, de herramientas, entonces con las que molían los cereales, básicamente el maíz, que es el cultivo mesoamericano por excelencia, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba ahí. De esta época también les traía una ilustración de unos fragmentos de cerámica y una sección de una plataforma que encontramos en el sitio, en el refugio. Entonces, las primeras evidencias que tenemos muy claras para acá, para esta región, son estas del refugio, que corresponden a los agricultores avanzados. Para el periodo clásico, es una etapa en la que las poblaciones del México antiguo estuvieron relacionadas, si no directamente, sí bajo la influencia de Teotihuacán. Cuando se hizo la investigación de aquí de la plaza, en la excavación, uno de los niveles más bajos, salió ahí un fragmento de cerámica teotihuacana. Entonces, hace rato comentaba que pues un tepalcate, bueno, ¿qué hace aquí este tepalcate? No sé por qué estaba ahí, pero para mí es importante saber que sí hubo un vínculo con esta gran ciudad. Quizá no directamente, no llegaron los teotihuacanos acá y seguro que tampoco de aquí fueron para allá, sino que se iba dando como de población en población. A veces se traían vasijas como reliquias y entonces este tepalcate posiblemente cayó ahí como parte de una de estas reliquias. Bueno, estaban ilustrados los materiales de este tepalcate que les digo que salió aquí en la plaza. Y la siguiente etapa es la que corresponde ya a la época del posclásico tardío. Aquí, como las fuentes son más ricas, tenemos tanto los objetos materiales, los objetos arqueológicos, como las fuentes históricas. Entonces, incluso ya para esta época podemos identificar quiénes vivieron aquí. Entonces, está registrado que en esta zona que abarcaba desde el Valle de Toluca hasta una parte incluso de Guerrero, estuvo habitada por grupos matlatzincas. Matlatzincas viene del nombre de origen náhuatl, pero ellos se llamaban a sí mismos lo tengo que leer, perdón, los Nipeniwi o Nepintaiwi.
que quiere decir los de la tierra del maíz, o también se llamaban a sí mismos los de Tambatí, que son los del medio del valle. Entonces, ya tenemos identificado un grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo era la cultura material de este grupo? Bueno, aquí están identificados en los códices estos grupos matlatzincas. La distribución de los grupos otomianos, que es lo que abarcaba del Valle de Toluca hasta Guerrero. Y aquí tenemos unas vasijas de tipo matlatzinca. Si logran ver algo, estas vasijas son un poco elaboradas. Quiere decir, no quiere decir que así haya sido todas las vasijas de este grupo. Las que estoy mostrando aquí fueron recuperadas en un contexto funerario. Y en 1993, cuando se hizo la remodelación de la plaza, quizá algunos de ustedes andaban por ahí en ese tiempo, se recuperó un conjunto de entierros y con ese conjunto, con los materiales, con el ajuar funerario, ha sido posible identificar este tipo que producían este tipo de vasijas. Miren, afortunadamente pudimos tener un plan B para pasar las imágenes. Esta es la lámina que les comentaba de las figurillas que van de abajo hacia arriba, que tenemos las más antiguas hacia abajo, que son de la época del preclásico o de los agricultores avanzados. Pueden ver cómo era, pues su vestimenta era más sencilla, ¿no? Pero sus tocados sí llegaban a ser muy elaborados, a diferencia de los teotihuacanos, que ya empiezan a vestirse más elegantemente, tanto hombres como mujeres. En la siguiente etapa, y que sería como la tolteca y la mexica, incluso desde Teotihuacán se empiezan a usar moldes para hacer estas figurillas. Quiere decir que la gente quería tener en sus manos, no era como los preclásicos, que seguramente cada quien se reproduce a su imagen, ¿no? Sí, pero ya en estas épocas posteriores pues se hacían en molde, pero las pintaban de diferente manera, entonces tenían sus personalidades propias. Entonces ya nos vamos hasta la… Ajá. Sí. Les comentaba que de la cerámica matlatzinca ustedes pueden ver cómo era su tipo de vasijas. Les comentaba también que pues seguramente que tenían otro tipo de vajillas para uso cotidiano. Las que tenemos aquí son las que recuperamos en el ajuar funerario de los entierros del rescate arqueológico de aquí de la Plaza de los Mártires. Entonces vean ustedes la gran variedad de decoraciones y de formas que tenían. Posteriormente, en 1474, vino la conquista de los mexicas emprendida por Axayácatl. Esto es una disputa que se dio primero entre Tenancingo y Toluca, pero entonces, como para conciliar los intereses de cada uno, pues fueron a pedir ayuda a los mexicas, quienes aprovecharon la oportunidad y vienen y conquistan todo el territorio. Entonces, ¿cómo identificamos que ellos estuvieron aquí? Por un lado, pues por los códices. En este caso está el códice de Durán, en donde se muestra la batalla de mexicas contra matlatzincas. En la siguiente tenemos cerámica de grupos nahuas, que también recuperamos aquí en la plaza de Ixtapan de la Sal. Vean ustedes la diferencia. Los de allá hacían su cerámica básicamente anaranjada, rojo,
y los de aquí era muy colorido, combinando colores rojos con cremas o naranjado, pero muy brillante. Igual hay que considerar que era cerámica especial. Tenemos también como objetos de mexicas, pues objetos pequeñitos como los braseritos o algunos adornos o los malacates pequeñitos, porque con estos malacates pequeñitos se hilaba el algodón. Aquí los matlatzincas utilizaban malacates un poco más grandes porque la fibra que se utilizaba aquí era más áspera, que era fibra de ixtle. Bueno, y entonces, ¿qué pasa después de que hubo esta conquista? Pues los obligan a pagar tributo. Y un rasgo muy particular de este tributo es que se entregaba sal. En toda la matrícula de tributos, esta región fue la única que tributó sal, porque se elaboraba en otros lugares, por ejemplo en Texcoco, pero la de Ixtapan de la sal se menciona que era de gran pureza y era una sal que consumían los principales, los gobernantes y su, digamos, su corte, ¿no? Entonces era una sal muy apreciada, por lo tanto estaban obligados a pagarla, al igual que mantas y al igual que semillas, pero esas muy pocas, lo que estaban obligados más, con mayor cantidad, fue la sal. Y aquí tenemos algunas evidencias de producción de sal. La de la izquierda, esa que un canalito chiquito, fue el que pudimos excavar aquí en la plaza también. En las otras imágenes es una parte, un fragmento de una olla de almacenamiento que pues por un hallazgo fortuito logramos por lo menos registrar esa parte de la olla donde se almacenaba, y las fotos de abajo corresponden a los restos de los canalitos que están del salitre. Ahora, con los hallazgos de este ajuar funerario, pudimos identificar diversas actividades como esa de la producción de sal y la producción textil. Aquí pueden ver, por ejemplo, a la izquierda estas especies de achitas que son de basalto, que estaban afiladas en sus orillas y servían para desfibrar las pencas del maguey con el que se obtenía el ixtle. A la derecha están los malacates grandes que les comentaba que era para hilar este tipo de fibra. Y también, o sea, tuvimos completo, bueno, entre todos los entierros se pudo recuperar todo el utillaje para este tipo de actividad, desde el desfibrador, los malacates para hacer el hilo, los punzones y las agujas que eran ya para confeccionar las prendas. Abajo podemos ver algunas ilustraciones de códices en donde se muestra cómo se hacía este tipo de actividad textil. Luego, también a través de los objetos podemos identificar que hubo comercio. Por ejemplo, hubo comercio de cobre que seguramente venía de Guerrero, y los chiquitos, los cascabelitos pequeños estaban acompañando a un pequeño niño. Entonces ese no sabemos, no llegó a Ixtapan, seguramente que lo trajeron los mexicas desde su lugar de origen para acompañar a el cadáver de este niño. Una chuela así, esa seguramente que es de Michoacán. Otros objetos de comercio pues son los adornos de concha, que también fueron muy abundantes, y piedras como cuarzos, eso que seguramente venían de Guerrero. Otro material que fue de comercio fue la obsidiana, y es ese mango de un sahumerio que es de cerámica típicamente de Guerrero. Entonces, bueno, pues ya para terminar, muestro esta imagen que es de una pintura rupestre que está localizada en el municipio de Tonatico, en donde se muestran tanto elementos de la época prehispánica y ya se incorporó en esta etapa los motivos cristianos. Entonces es la fusión de ambas culturas, y con eso termino.
muchísimas gracias a Beatriz Zúñiga Bárcenas por esta presentación muy importante, ¿no? Recuperar todo el pasado para saber con mayor precisión qué fue lo que pasó, el suelo que pisamos, qué fue lo que pasó mucho antes. También se me hizo muy interesante esto que comenta respecto a que si vemos una pieza o alguna cuestión, lo mejor es llamar siempre especialistas, ¿no? No pensar solamente en nosotros, en quedarnos con algo para alguna pequeña colección o algo. Creo que siempre hay que pensar en el bien común y en la recuperación de la historia, que es algo que beneficia al pueblo, beneficia a todas y a todos. Y nuevamente un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Vamos un poquito apresurados, pero vamos a continuar con este recorrido histórico y ahora me permito presentar a nuestra siguiente ponente, que es Alejandra Ayala. Ella es originaria de Ixtapan de la Sal, licenciada en educación preescolar y cuenta con una maestría en educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México. Ha realizado diversas investigaciones en el área de Historia de México, destacando su participación en proyectos como Fiestas Patronales de Ixtapan de la Sal y Artesanías del municipio de Ixtapan de la Sal en colaboración con Conaculta. A lo largo de su trayectoria ha impartido múltiples conferencias en las que aborda la historia de esta comunidad. Su labor como investigadora la llevó a convertirse en la primera mujer cronista del municipio de Ixtapan de la Sal, no cosa menor. Actualmente es miembro de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas y de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales Estatales. Es autora de los libros Ixtapan de la Sal, Mosaico Regional y Tonatico, ambos pertenecientes a la misma colección. Fuerte el aplauso, por favor. Y ahora dame un segundo. Hola, hola, muy buenas tardes ya a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto saludarlos por este medio, estar otra vez en esta tierra que es mi origen. Sí, adelante, tú me vas diciendo nada más. Okay. Es un honor compartir con todos ustedes un tema que forma parte de nuestra identidad, la fe, la memoria histórica de nuestro municipio, que es Ixtapan de la Sal, de la devoción al Señor del Perdón, una figura profundamente arraigada en la vida espiritual, antes conocida como Señor de los Tormentos, hoy Señor del Perdón. Para comprender su importancia es necesario retomar la época de la evangelización, cuando llegaron a estas tierras los frailes de origen franciscana. De acuerdo con la tradición oral, fueron 12 misioneros quienes arribaron con el propósito de difundir la fe católica, postando con ellos un crucifijo elaborado de caña como símbolo de lo mismo. Entre las narraciones más antiguas destacan un hecho significativo, fechado el 30 de abril de 1529, que se encuentra este documento dentro de la parroquia de la Asunción de María. Cuenta que a la llegada de los franciscanos a estas tierras traían con ellos una imagen de Cristo. Fue colocada en un espacio natural, mientras los frailes descansaban a un lado de él, conocido como el Sabino. En ese momento, diversos lobos se acercaron al lugar y de manera inesperada se postraron frente a la imagen, permaneciendo echados como si reconocieran su carácter sagrado. Este acontecimiento fue interpretado por los primeros pobladores como una manifestación extraordinaria, en la que incluso por la naturaleza rendida respeto ante la presencia de la figura religiosa. Desde entonces, este relato ha permanecido en la tradición oral como uno de los primeros signos de importancia de esta imagen. La figura del Cristo de tamaño real fue conocida inmediatamente por el Señor de los Tormentos, nombre que hacía referencia al sufrimiento representado en dicha imagen. Durante muchos años, la imagen fue conocida con este nombre. Sin embargo, para el siglo XIX ocurrió un hecho que transformó su significado. En el año de 1852, la imagen fue trasladada a la ciudad de Tenancingo, con el propósito de ser restaurada. No obstante, debido a la carga del restaurador, la imagen no fue intervenida. Posteriormente, el 12 de marzo del siguiente año,
correspondiente al segundo viernes de Cuaresma, se constató que la imagen no había sido tocada por ninguna mano humana. Este hecho fue considerado extraordinario por los fieles. Ante este suceso, las autoridades eclesiásticas como el arzobispo Próspero María de Alarcón y el presbítero Juan Pichardo dieron fe de lo ocurrido. Fue el 5 de junio de 1854 que la imagen recibe el nombre del Señor del Perdón, con el cual se conoce hasta los días actuales. A partir de ese momento, la devoción se fortaleció, considerando una de las etapas más importantes de nuestro municipio. Y es por eso que cada segundo viernes de Cuaresma se le venera a esta imagen con nuestra fiesta titular, honrando al Señor del Perdón y sus diferentes milagros que ya se aguardan en el archivo parroquial. Como podemos ver en esta imagen, tenemos algunas características que el Señor del Perdón realmente no ha sido retocado, se ha ido autorretocando de manera inmediata. Es por eso que se ve en esta imagen toda la situación derivada del paso de los años durante este proceso. Esta es la última vez que el Señor del Perdón se bajó en su feria, 8 días antes. Fue en el 2019. Actualmente no se baja debido a resguardar la imagen para que no sea saqueada y más que nada porque es un símbolo religioso de nuestra identidad como ixtapenses. Dentro de los relatos milagrosos, uno de los acontecimientos y fenómenos es el sudor de la imagen. Dice que en 1912 el Cristo sudó durante aproximadamente 3 semanas, hecho que fue interpretado como el anuncio de acontecimientos difíciles dentro de la misma. Posteriormente, en 1918 se registró un segundo episodio similar, relacionado en tiempos de hambre, enfermedades y crisis sanitarias. Asimismo, existen narraciones y fuerzas donde el pueblo, dentro de su fe, lo hace como una situación milagrosa. La última fue en 1953. En memoria de la colectividad, también se construyen actos de protección del Señor del Perdón, como es el resguardo del pueblo en conflictos, fenómenos naturales e incluso en tiempos más recientes, algunas personas consideran que la intervención de salvaguardar durante el sismo del 2017 ha sido ayuda gracias al Señor del Perdón, que en esos momentos él se encontraba en misa de ese momento. Cabe mencionar que para este episodio del 2017, nuestra comunidad, todo el municipio, no sufrió ningún daño extremo, y esto la gente que con su fe ha acrecentado dice que se debe que nuestro patrono, hoy el Señor del Perdón, nos protege de fenómenos naturales. La devoción se manifiesta de manera especial en su fiesta titular en su honor. Se consideran celebraciones con mayor arraigo en Ixtapan de la Sal. Esta festividad se realiza en torno al segundo viernes de Cuaresma y se reúnen numerosos fieles que participan con profunda fe y tradición. Entre las actividades más sobresalientes destaca la labor de la portada familiar que día con día nos asombra durante esta época, que es la familia Rosalío Celis, con 3 generaciones ya, en agradecimiento por los favores recibidos a esta familia. Aquí, como podemos ver, tenemos la portada principal de la familia Rosalío Celis, que cada año, desde sus inicios, llegan a colocarla por los agradecimientos durante estos
durante estas generaciones. Han pasado 3 generaciones y hasta el día de hoy se sigue conservando una tradición más. Asimismo, destaca la elaboración de tapetes florales y artesanales, una expresión artística que embellece las calles del municipio. Esta tradición también se vincula con unas comunidades que es Huemetla de Tlaxcala, cuyos habitantes participaron como parte de una promesa realizada al Señor del Perdón. De acuerdo con la tradición y en una entrevista que se tuvo con la familia que viene de dicho lugar, nos informan que fue una búsqueda constante de encontrar la imagen similar en esos momentos que se denota al municipio de Ixtapan de la Sal. Comentan que anduvieron peregrinando durante varios días hasta encontrar al Señor del Perdón, que en ese momento se suscita un milagro en lo que es al cruzar el río Bravo para cruzar, como comúnmente conocemos, hacia el otro lado, que es Estados Unidos. La festividad también se enriquece con la presencia y tradicional de la banda proveniente de San Pedro Tultepec, que acompaña, que acompaña con alegría y solemne cada uno de sus eventos. De esta manera, la fiesta del Señor del Perdón no solo representa un acto religioso, sino también una manifestación cultural que fortalece la identidad, la convivencia y el sentido de pertenencia de un pueblo. En conclusión, el Señor del Perdón es mucho más que una imagen religiosa, es un símbolo vivo de fe y tradición que han acompañado al pueblo de Ixtapan de la Sal a lo largo del tiempo. A través de la tradición oral, los relatos, los milagros, las celebraciones comunitarias y la devoción que en esta pertenece, recordamos la importancia de nuestras raíces y memoria activa. ¿Por qué? Porque no es más que vivir una tradición, es más que una ilustración, que una imagen, es mucho más que vivir el momento de cada segundo viernes de Cuaresma. También cabe mencionar que algo que a mí me llena de mucha emoción es ver el segundo viernes de Cuaresma entre 4 y 5 de la mañana a todos los ixtapenses que nos reunimos en la puerta para tocarle y cantarle las mañanitas correspondientes. Es algo que en lo personal me llena mucho de emoción para poder continuar con nuestro trabajo de difusión. Porque la crónica de mi pueblo es testimonio de la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Alejandra Ayala por esta ponencia sobre el Señor del Perdón. Ahora tenemos un poquito más de información del Santo Patrono y esto, cómo la fe convive con la vida diaria del pueblo. Y vamos a seguir ahorita con otro tema. Primero presento a mi ponente y ahorita preparamos ya la presentación rápidamente. Nuestro siguiente ponente es José Luis Manjarres. Él es originario de la ciudad de Toluca, realizó estudios en Oxnard, California y se formó en comunicación educativa, cultura y lengua francesa en la Universidad Autónoma del Estado de México. A lo largo de su trayectoria ha destacado como periodista, escritor y comunicador. Fue maestro de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y colaboró durante las décadas de los 80 y 90 en El Fronterizo, de la organización editorial OEM, uno de los diarios más relevantes de la frontera norte del país. También dejó huella en medios como El Sol de Toluca, Radio Televisión Mexiquense y se desempeñó como corresponsal en Centroamérica. Su experiencia como marinero de la Marina Mercante Nacional en el puerto de Veracruz inspiró su primera novela, Travesía Inesperada, marcando el inicio de una prolífica carrera editorial que arrancó el 29 de enero de 1977. En 2002, la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, publicó su libro Choque de Trenes. Actualmente se desempeña como director de concierto de la comunicación, consolidando así una vida dedicada a las letras, el periodismo y la difusión cultural. Demos un fuerte aplauso a nuestro ponente, por favor. Muchas gracias. Quisiera extender mi agradecimiento a Tedeo Campo, Luis Chimar, a mi gran amigo don Genaro Chimar, a todos ustedes por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo esta tarde, que afortunadamente no está muy calurosa, pero qué bueno que ya tenemos la pantalla plan B, y si no, no hay problema. Mi lindero es, como dice la maestra Beatriz,
a partir de 1472-74, en que a Jayacal nos impone un impuesto o un tributo de la sal a este enclave Matlacinca. Lo voy a tomar como lindero porque mi tema es 10 de agosto, el día luctuoso, específicamente la revolución. Y finalmente termino con los milagros, como dice nuestra cronista, pero vamos a empezar con la leyenda, un video que fue un intento de película con la ayuda de Chu y mucha gente que nos permite esbozar, y perdón por ir hacia allá para ver cómo se proyecta, porque el escenario que les voy a narrar está aquí, entre nosotros, y los protagonistas principales fueron sus abuelos, sus ancestros. Y no me dejarán mentir, porque seguro estoy que de voz de ellos y de las fotografías que nos muestra el señor Madrid, pues no hay pierde, tenemos todo a la mano para recrear y ambientar estas bellas mesas itinerantes. Gracias, con su permiso, por permitirme exponer este interesante tema. Número 1, por favor. Número 1. Pongan un poco de atención al final. Es la leyenda de la Huixtocigua, cómo emerge de las aguas y nos regala la sal Huixtocigua. ¿Audio? Bueno, imagínense un poco el audio. ¿No? Perdón. No, ¿verdad? Bueno, yo la narro. Nada más vuelvan a poner, por favor. El tiempo nos gana. Playback, por favor. Sí. Va de nuevo. ¿No? ¿No regresa al 1? No importa, regrese al 1, yo lo narro. Sí, por favor. Disculpen, voy a hacer la narración. Estamos en un manantial. Imagínense que estamos sudando la calentura de las aguas termales y aparece Huixtocigua. Como pueden darse cuenta, ha hecho una presentación espectacular. Yachu ya es muy experto en este tipo de actuaciones y participaciones. Y como nos indicó la maestra Beatriz, estamos en aquel 1472, 1474, dijo usted, aproximadamente, cuando en este enclave Matlacinca se veneraba a Tlaloc y a Huixtocigua, la diosa de la sal. Ahí está emergiendo de las aguas salinas. Y aquí un Matlacinca muy pensativo, porque como ustedes saben, en la procesión de aquellos tiempos, Huixtocigua era llevada a México, al Templo Mayor, donde tenía que sacrificarse, algo así, ¿verdad? Y pues, no muy gustosa, le dice a su mamá, a ver, ve tú a que te sacrifiquen, a que te saquen el corazón. Por eso al final se ve una confrontación entre madre e hija. Esa es parte de la leyenda, muy rápido. La siguiente, por favor, la 3. No. La, 7, por favor.
Una pausa. Perdón. Iztapancíhuatl es un hibridismo de Ixtapan y Huixtocíhuatl. ¿Quién le dio ese nombre? Pues el creador del Boulevard San Román, don Arturo, que era muy amigo, entre otros escultores, de Carlos Tesser, que le hizo esta escultura también como un emblema laboral para el Hotel de Iztapan. De repente yo llegaba, lo primero que veía cómo estaba la Iztapancíhuatl, y como por ahí por el 18 como que me la desaparecieron, pero ya afortunadamente la volvieron a colocar en su pedestal y dije, y también algo así como que se nos desapareció el Hidalgo, pero bueno, esto es parte de la leyenda urbana, esa narrativa también que a veces yo digo, las ganancias del periodista son las pérdidas del historiador, porque mientras el historiador tiene que ir muy a fondo, uno pasa y de volada se da cuenta si está en su pedestal. Por ejemplo, la controvertida Diana. ¿Sabían ustedes que en 1940 la Liga de la Decencia dijo, aquí no me la ponen, vayan a Iztapan y pónganla allá? ¿Y qué creen? Que la recibimos muy contentos. Aquí nadie reclamó. Allá en México la esposa del presidente Ávila Camacho dijo, doña Soledad Orozco, aquí no van a poner ninguna estatua. Le pusieron durante mucho tiempo un taparrabo y la echaron a perder. Pero afortunadamente, don Arturo la llevaba muy bien con Olaguibel y Mendiola, que son los arquitectos que trajeron, pues afortunadamente esta réplica de la Diana, y es un icono emblemático de nuestra ciudad. Es lo primero que ve el turista, es lo primero que ve el viajero en esta época. Por eso decía que en ese contexto, el parteaguas, iniciando con el enclave Matlacinca, y pongo como límite el modernismo, pues nos da una idea de cómo se ha ido transformando Iztapan de la Sal en estos días. Pero déjenme decirles, perdón, la siguiente y nada más, porque si no, se me acaba el tiempo. Vamos a poner el 16, la última, porque para ya poder dedicarme al tema que me atañe. Entonces le digo, entre ese parteaguas, la fiesta crucial, que a mí me causa mucha sorpresa, que me fascina y no ha dejado de sorprenderme, es el día 8, 9, 10 y para adelante de agosto de 1912. Así estaba la presidencia en Foto Madrid, ¿eh? Y el milagro de la Virgen de la Dolorosa. Parece que aquí hay muchos milagros, ¿verdad? Si no es el Señor del Perdón, es la Dolorosa, que nos salvó de una explosión de dinamita, de un montón de verdad. Eran más de 18 burros de carga cerrada con dinamita, que ese día 10 de agosto que se estalla, yo creo que le hubiera ido muy mal a Iztapan, ¿no? Entonces me voy a atener a este contexto. Ya más o menos nos damos una idea de por dónde damos. Miren, el 9 de agosto, y mejor dicho, según las crónicas que hemos ido reuniendo como un rompecabezas, como los pequeños trozos de la vasija que mencionaba la maestra Beatriz, así hemos reunido trozos de nuestra historia a través de testimonios, a través de algunos documentos que han estado en el archivo y que afortunadamente no se perdieron. Nos damos cuenta que inclusive antes de grandes inversores, los Graf, ya dueños de la cervecería Toluca de México, ya tenían concesiones de los borbollones, ya eran dueños prácticamente. Y sabemos de eso porque en ese rompecabezas nos damos cuenta de cómo ha ido evolucionando Iztapan, y en 1912, que desde mi punto de vista y de estos 40 años de investigación, creo que fue la etapa de mayor bonanza. ¿Por qué de mayor bonanza? Porque ya de Toluca a Tenango, que subían a placear hasta Toluca, se había construido el ferrocarril
de los Genque, que llegaba hasta Tenango, de Tenango embarcaban en Atatlauca, y de ahí a bajar hasta Zacualpan por las minas. Y me decía por los testigos que me daban la información, no se vaya a creer que era muy poca gente, era un hilo de gente, y lo más sorprendoso en estos trechos de bajadas muy abruptas era ver a la riedada, llevar toda su carga, pasar por Iztapan y que no encontraban hospedaje en ninguno de los mesones del pueblo. Y toda esa carga iba hacia las minas de Zacualpan. Entonces, en 1912, toda esa bonanza, no había desempleo en Iztapan de la Sal. La gente se dedicaba a la agricultura, se dedicaba a la herrería, se dedicaba a todas las actividades inherentes y apoyaba en su trayecto a esta gente que se trasladaba a lo que fue el primer mineral de la Nueva España, Zacualpan, en su conjunto con la antigua provincia de La Plata, y se podía decir que llegaba hasta Taxco, y mucha gente de aquí de Iztapan que se dedicaba a la herrería, por eso digo que había mucha bonanza. Cuando se levantan armas Zapata y al lado de Zapata la división Pacheco, que nos hizo favor de visitar en esa época, más aparte con Genoveo de la O, pues era imposible transitar en los caminos por los asaltos, porque le imponían impuestos de guerra a la gente, y como Iztapan era un bastión rico de gente acaudalada también, que se codeaba con don Porfirio Díaz, y estaba tranquilo todo. Tengan en cuenta que no había internet ni smartphone como ahora, y apenas había renunciado el dictador, apenas había tomado el poder Madero, no se ponen de acuerdo con Pancho Villa, no se ponen de acuerdo con Zapata, y decide don Francisco B. Pacheco, pues voy a llevarme algo de Iztapan de la Sal para darles un escarmiento. Y esa época de bonanza, esa época de tranquilidad, esa época de mucho trabajo, de herrería, de fortaleza, yo veo que el iztapense se enorgullecía de pasar esta serie de peligros, porque era motivo de su grandeza, de su forma tan aguerrida de trabajar. Y lo que mencionaban de los istamiles, imagínense la gente que estaba sudando ahí, sacando la sal, y de repente llegan los alzados. Algunas crónicas de aquí las describen, entró una banda de buitres o malhechores y nos agarraron por sorpresa y apenas nos dieron tiempo de defenderte. No lo veo así. Estaban bien pertrechados, teníamos un destacamento de soldados que comandaba y lideraba Apolonio Valdés, aquí en el atrio de la iglesia, y teníamos a los voluntarios o defensores que eran familiares de las familias iztapenses, que de manera voluntaria toman las armas para defender su población. Ellos estaban reunidos ese día 9 de agosto en el Remudadero. El Remudadero es el lugar donde cambiaban a las mulas que estaban cansadas, fatigadas. Recuerden que antes el transporte era en diligencias, carretas, y había que renovar un poco la tracción animal. Y cuando ya esto pasa como un poco de película. Aquí a un lado estaba dando clases el profesor Luso Luis, y escuchan los balazos y van las señoras y le dicen: maestro, suspendan las clases, están entrando los alzados, vienen bajando y ya están a punto de llegar. Entonces, en ese momento, abreviando un poco rápido porque ya se me está yendo el tiempo, sale Juan Bertis, el cura de la iglesia. Yo no tengo nada contra los representantes de Dios, simple y sencillamente él quería negociar e impedir que se tomara la plaza por la fuerza. Y estaba seguro de hacerlo porque también se sabía que Francisco B. Pacheco era un hombre de Dios, era sacristán
en Huitzilac, algo así. Y dice una de las crónicas en la que no estoy muy de acuerdo, pero él narra, el propio cura, don Juan Bertis, que después de hacer los socavones, ir pasando y horadando los muros y disparando contra quienes se le atravesaban, llegan al atrio, entra como una descarga de caballería, entra con todo el caballo, no lo he comprobado, pero bueno, así está la crónica de Juan Bertis, entra, se apea del caballo, se arrodilla y le besa la mano al cura. ¿Por qué hace este acto de fe? Bueno, porque era un sacristán también él. Y yo pienso que en ese tiempo, una simple embajada del cura con algunos representantes, bueno, se negociaba la rendición y asunto arreglado, porque ya estaban cobrando impuestos de guerra, ya estaban saqueando los negocios. Y pues le dicen, bueno, pues ya llevamos dos días combatiendo y ya nos mataron a mucha gente. Y lo que Dios perdona, yo no voy a perdonar a los enemigos de la libertad. Entonces se dan cuenta que la rendición del cura no la aceptan y empiezan a correr. Baja Bruno Delgado, que es el presidente municipal, y lo matan. Apolonio Valdés y sus hombres del ejército federalista le dicen, no se rinda, teniente, todavía tenemos parque. Pero se rinden y es una masacre terrible. Y empiezan el saqueo, empieza la destrucción, como nos muestra la foto de Madrid, la presidencia está destruida y en ese momento hay una crónica que aquí está Chuy Tobar, no me dejará mentir, su tío, ¿cómo se llama? Jesús Tobar, pero ¿cómo? Pero su hermano Bruno Delgado, bueno, Bruno Delgado fue el presidente, lo matan. Pero el hermano de don Fidel Tobar, perdón, ya recordé, perdón, don Fidel Tobar y don Jesús Tobar, parientes de Chuy, tenían un negocio de tradición, el pabellón mercantil. Pero abajo en su casa también tenían un adoratorio de la Virgen de la Dolorosa. Y entran abriendo huecos en las paredes que eran de adobe, se encuentran a la Virgen, donde momentos antes don Fidel Tobar baja del campanario porque estaban en la parte alta disparándole a los revolucionarios y le dice, mira, ya llegó un cargamento de dinamita tremendo para las minas de Zacualpan y córrele para esconder porque si cae en manos de los revolucionarios, adiós Iztapan. Baja don Fidel Tobar, esconden la dinamita y ponen arriba de la dinamita la imagen de la Dolorosa. No lo sé, ahí sí no tengo evidencia. Se dice que había subterráneos y muchas cosas hasta para escapar. No lo sé, pero pasan los revolucionarios, la gente de Francisco Pacheco, y les dice, no la toquen, la Virgen no se toca. Quizás porque era sacristán en Huitzilac. Pasan, se da la masacre, muere Apolonio Valdés y el pueblo empieza empiezan a encenderlo y está en llamas. Y otro milagro de la Dolorosa, que hay una lluvia pertinaz y se salva el pueblo porque no llega el fuego a donde estaba escondida la dinamita y gracias a ese aguacero se vuelve a escapar Iztapan. Yo no sé si fue una cosa del azar o fue un milagro. Eso les toca a ustedes investigarlo. Pero finalmente, ese 10 de agosto, imagínense nada más, la desolación, los campos sin cultivo, la sal sin trabajar, que era la sal muy importante no solo para el tributo. Acuérdense que en las minas, cuando se usa el método del azogue o del mercurio, es muy importante la sal. Y la sal se llevaba de aquí a Zacualpan. Y como quedó abandonada la minería, quedó abandonado todo, y todos contra todos, y aquí hago en la batalla de Zacatecas, hago una pausa. De repente, un pelado de aquí, que está en el hotel, cercano y muy conocido, aparece en la batalla de Zacatecas, al lado de Pancho Villa. Y acuérdense que llegan a Calera con los trenes con Felipe Ángeles,
se paran ahí, ven para el Cerro de la Bufa, el Cerro del Grillo, ya se había peleado Pánfilo Natera con Benjamín Arrumedo, no puede avanzar contra las tropas de Victoriano Huerta, y le dice Carranza a Pancho Villa, pues aviéntame una gente allá de tu división del norte, y dicen que iba don Arturo San Román. Por algunas fotos por ahí se le ve con su que pide de teniente coronel, algo así, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Ya. Entonces, bueno, pues afortunadamente, eso, para concluir, está plasmado, todo está plasmado en Iztapan de la Sal. Hay un mural muy controvertido en el Hotel Iztapan. Si lo quieren ver, se llama Todos los murales, México evoluciona. Es la historia de todo nuestro país. Pero cuando nos detenemos a ver ese mural de mosaicos venecianos, vemos que dice la revolución. Vemos a Madero. ¿Pero qué creen? Al final, ¿quién cree que está? Don Arturo San Román Chávez. Pero no ponen a Emiliano Zapata, se los aseguro, lo pueden ver. No quiero generar controversias. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese tiempo odiaron a Zapata, odiaron a Pacheco. Y como ya se me terminó el turno, nada más les digo que un arriero bajó a comprar maíz a Iguala para venderlo, el maíz más caro en Toluca, cuando el maíz era oro blanco y oro amarillo, y me platica cómo lo fusilan. ¿Me regalan tantita agua? Ya me voy a sentar. Entonces me dice alguien por ahí, oye, ¿cómo eres mentiroso? ¿Cómo es que te platicó un arriero de cómo lo fusilaron? Pues me platicó cómo lo fusilaron. Los hacendados cuando ya estaban huyendo para México, entre ellos Dionisio Izquierdo de la hacienda de San Alejo y Coatsusco, estaban regalando el maíz hasta Iguala, 3 centavos el cuartillo, subían a Toluca 30 centavos negocio. Pero ahí viene con toda la realidad con sus crustales y me lo paran y le confiscan la carga y se pone bravo y le dice que no le pareció que le quitamos la crustadera. Pues aquí le va a parecer que le quitan la costalera, me están quitando la vida, me van a echar a matar de hambre. Entonces prepáreseme ahí, y eso está en mi libro. Y lo vamos a fusilar. Entonces dice, a los 3 gritos le pegan el fuego, ¿no? La balacera. Y dice, ya había escuchado el apunten, ya había escuchado el preparen. Y cuando escucho el fuego, pego un salto para adelante y les dije, me mataron pero por lo mío. Y caí muerto, ahí me fingí muerto, no le pegaron. Por eso me platicó cómo lo fusilaron. Pero ya como era de noche, sus compañeros de la arrierada le dicen, oye, hay que recoger a Popoca, a Ayala. Mira, pero mira, se están moviendo. Y luego dice, vamos a echarle cerillo. No, dice, nos va a robar el espíritu. Y cuando ve que se incorpora, se levanta y dice, ¿qué te cargas tú que no te entran las balas? Va, Dios que me salvó, ¿no? Es sorprendente la historia de Iztapan. Gracias por darme esta oportunidad de platicar. Gracias a ustedes, las autoridades, a Tere de nuevo, a la familia Chimal. Y también mi reconocimiento, las gracias por su participación y por escucharme. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a José Luis Manjarres por esta apasionada charla que nos acaba de dar y seguimos avanzando en los diferentes temas de Ixtapan de la Sal.